sé si se ve, bueno. Eh, ok, mi charla es aplicaciones bioinformáticas de la medicina personalizada. Y en realidad quería hablar de un tema más, pero por cuestiones de tiempo solamente y por mi experiencia más que nada, voy a hablar de mi proyecto de doctorado, que es lo que estoy haciendo acá. Primero les voy a hablar de algunas terminologías que son importantes entender para entender de lo que les voy a hablar, y después voy a entrar en detalle con mi proyecto, que es la identificación de adenocarcinomas pulmonares de alto y bajo riesgo de recidiva tumoral basado en transcriptómica mutante. Recidiva es la palabra técnica que usamos para recaída de cáncer, cuando el cáncer vuelve a aparecer una vez que fue eh, extraído en cirugía. Entonces, vamos a la terminología. Esto es básico, pero es importante tener en mente las mutaciones somáticas y germinales. Las mutaciones germinales son aquellas que heredamos de los padres y, por tanto, se multiplican en todas las células a medida que nos desarrollamos, entonces están presentes en todas las células del cuerpo. Y en cambio, las mutaciones somáticas son aquellas que no heredamos y que van mutando con el tiempo por errores de replicación en el ADN y otros factores mutagénicos como los rayos ultravioletas, como las especies reactivas de oxígeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos que están presentes en el humo, en el cigarrillo, y etc. Entonces, una de las características importantes de las mutaciones somáticas que nosotros utilizamos para identificarlas son que no están presentes en todas las células. Entonces, como ejemplo acá, les muestro cuatro ejemplos de secuencias de ADN, en donde en la primera fila tenemos el genoma de referencia, y en las tres siguientes filas tenemos tejidos digamos, de un paciente. Tejido sanguíneo, tejido que está adyacente al tumor y tejido tumoral. Entonces vemos que cuando alineamos el ADN de estos tejidos al ADN de referencia, al genoma de referencia, vemos que la mayoría de los nucleótidos van a ser idénticos, ¿verdad? Todos citocinas, todos timinas, todos citocinas, pero de acuerdo a cómo sean similares entre ellos y cómo sean similares al genoma de referencia, estas variaciones que vemos podemos clasificar como variante germinal o somática. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una mutación o una variante en donde los tres tejidos del paciente son iguales entre ellos, pero diferentes al genoma de referencia, y eso es una variante germinal, porque todas las células tienen. Pero después vemos este tipo de variación en donde el genoma de referencia y todos los tejidos sanos del paciente son iguales, pero hay una mutación o una diferencia solamente en el tejido tumoral. Entonces, esta sería una variante somática. La siguiente terminología es TMB, que es del inglés Tumor Mutational Burden, que significa carga de mutación tumoral, que es nada más un conteo, una cantidad de mutaciones presentes en el ADN tumoral por cada millón de nucleótidos. Entonces, en una región de ADN se cuenta cuántas mutaciones tiene. Esto tiene unos problemas porque es medio ambiguo. Primero, ¿por qué elegimos 1 millón de nucleótidos? ¿Por qué no se hace menos? ¿Por qué no se hace más? Si es que contamos las mutaciones que están solamente, por ejemplo, en exones, o si contamos las mutaciones que están en regiones intragenéticas, pero también en los intrones, o si también afuera, en los promoters o lo que sea. O sea, es como que muy ambiguo y no hay ningún guideline que nos diga cuál es el más correcto, o ninguno tampoco tiene mejor predicción de respuesta a terapia en los pacientes. Entonces, como que es un concepto que es utilizado, pero que no es todavía tan eficiente en su uso en la clínica. Después vamos a la terapia de inhibición de tirosina quinasas, o TKI, que es un tipo de terapias que se usan en tumores cuyo oncogeno impulsor es una tirosina quinasa, como por ejemplo EGFR y EGFR. Entonces, acá les muestro una imagen de cómo funcionan estas terapias. El gen EGFR es un gen receptor que está ubicado en la membrana, que cuando se liga con su ligando, se activa y envía señales
que finalmente lo que van a hacer es que se transcriban genes que hagan que la célula prolifere y le ayude en su sobrevida y en su migración. Entonces, cuando este gen muta, tiene una mutación activante que hace que constitutivamente esté todo el tiempo activo sin necesidad de que esté ligado con su ligando, va a hacer que estas células proliferen de forma descontrolada y bueno, eso es lo que causa el cáncer. Entonces, estas terapias lo que hacen es targetear estas mutaciones y van a bloquear esta activación constitutiva de esta proteína y entonces van a bloquear toda esta secuencia, esta cascada de señales. Y, a ver, bueno, hay distintas generaciones de TKI y que algunas de estas generaciones, las células cancerígenas son capaces de superar y de generar nuevas mutaciones en esta proteína que hacen que estas terapias ya no puedan encontrar más la mutación, entonces el gen sigue activado y cosas así. Pero lo que es importante es que estas terapias bloquean estos genes mutantes de tirosina quinasas. Después tenemos qué es inmunoterapia, que son neoantígenos. La inmunoterapia en cáncer es una terapia que se enfoca en estimular el sistema inmune del paciente para atacar a las células cancerígenas. Y los neoantígenos son, neoantígeno viene de las palabras nuevo y antígeno. Entonces, los antígenos son secuencias peptídicas que son extrañas para el sistema inmune, que son causadas por mutaciones somáticas. Son presentadas en células cancerígenas y son el objetivo de estas inmunoterapias. Entonces, esto es lo que ocurre en todas nuestras células en todo momento, que es la síntesis de proteínas, y las proteínas se van a degradar de forma naturalmente cuando las proteínas envejecen. Se degradan y los pedacitos, los péptidos que quedan después de degradar las proteínas son presentadas en la membrana. Y si es que esta es una célula sana, va a tener proteínas sanas y estos pedazos de proteínas sanas, van a ser reconocidos por nuestro sistema inmune como propios, entonces las células T no van a atacar a estas células. Pero lo que pasa en el cáncer es que el DNA va a empezar a tener mutaciones, entonces las proteínas van a tener esas mutaciones y al degradarse esta proteína, por chance, de repente puede haber un pedazo, un péptido, que el sistema inmune reconozca como que esto no es propio y hay que atacar, y entonces la célula le mata a la célula cancerígena. Entonces, estos son los neoantígenos. Bueno, entonces, con esa terminología puedo empezar con mi proyecto. Entonces, como introducción al problema, nosotros sabemos que el cáncer es altamente complejo y que tiene varios factores que influyen en su progresión. Pero por la disponibilidad de los datos que tengo, yo solamente puedo enfocarme en un factor que es la inestabilidad del genoma y las mutaciones somáticas de las que le hablé antes. Entonces, son tan importantes estas mutaciones que, como les dije antes, ya hay terapias que targetean a mutaciones de genes específicos, como las TKI que les dije. El problema es que no todos los pacientes tratados con TKI responden igual, por más que tengan el mismo gen, por más que tengan la misma mutación en el mismo gen, no responden de forma igual. Y entonces esa es una de las primeras preguntas: ¿por qué esto está pasando? Y si no, a ver, si es que los pacientes de cáncer no tienen ninguna de estas mutaciones en los genes de tirosina quinasa, ahí se pueden considerar otras inmunoterapias. A ver, y en las inmunoterapias se vio una correlación entre la respuesta a la inmunoterapia y el TMB que les dije antes. Entonces acá vemos una figura en donde en el eje X aumenta la cantidad de mutaciones por megabase de ADN, y en el eje Y vemos la respuesta, el porcentaje de pacientes que responden a la inmunoterapia. Entonces vemos que está altamente correlacionado, ¿verdad? El problema es que, por ejemplo, en el cáncer que yo me estoy enfocando, que es que es adenocarcinoma de pulmón, vemos que menos del 20% de los pacientes responden positivamente a esta terapia. Entonces, por más que haya una correlación positiva y significativa y todo lo que quieran, es muy poca la cantidad de pacientes que responden bien. Y nuevamente, ¿por qué? Entonces, nosotros, biotecnólogos y biólogos, sabemos muy bien que la expresión genética tiene varios niveles de regulación, desde el ADN hasta la proteína final, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos acá el genoma, el ADN
el transcriptoma, el ARN y después las proteínas. Y en cada uno de estos pasos, desde el ADN hasta la proteína, hay varias capas de regulación. Entonces, cuando nosotros estudiamos el TMB, que son las mutaciones en el ADN, estamos ignorando, estamos obviando todos estos pasos de regulación. Entonces no sabemos al final si es que la mutación que encontramos en el ADN está realmente expresado como proteína mutante. Entonces, aunque el TMB no prediga con precisión la respuesta a inmunoterapias, su correlación alta con la respuesta sugiere que hay una información valiosa en estas mutaciones y que no estamos aprovechando del todo. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hicimos fue, ¿podemos medir la expresión de estas mutaciones en los tumores? No es solamente identificar en el ADN, sino que podemos medir cuánto se está expresando o si se está expresando del todo. Y después, ¿será que esta expresión de las mutaciones tienen una correlación clínica con los pacientes? Entonces, como pantallazo a la hipótesis, nosotros pensamos que, bueno, enfocarnos en una mutación como las que les dije de la tirosinclinasa, del EGFR o KRAS, por más que sea muy importante y la que esté impulsando el cáncer, o tomando un número global de mutaciones, solamente un conteo de mutaciones como el TMB, es insuficiente para diferenciar entre el comportamiento de distintos tumores. Entonces, una de las primeras cuestiones es cuantificar la expresión de estas mutaciones en el RNA, y con eso vamos a superar esas, por lo menos desde DNA hasta RNA, hay varios tipos de regulación de transcripción, y por lo menos esos niveles vamos a sobrepasar cuando nosotros detectamos y cuantificamos las mutaciones en el RNA. Segundo, después podemos ver si es que hay diferencias en abundancias de RNA mutante y sus implicancias en las características clínicas. Entonces, no solamente si o no se expresa, sino cuánto se expresa. Y por último, estudiar estas mutaciones y no solamente contar cuántas hay, sino que ver si estas mutaciones se están expresando, y si se están expresando, si son proteínas que interactúan entre ellas. Y entonces, por ejemplo, acá como un ejemplo esquemático, puse 4 genes que están mutados. Acá también hay 4 genes que están mutados, entonces 4 y 4 sería el TMB, pero como son genes diferentes y interacciones diferentes y capaz son pathways diferentes, entonces capaz cada uno de estos tenga fenotipos clínicos diferentes, y eso es parte de nuestra hipótesis. Entonces lo que nosotros hicimos, desarrollamos un pipeline más que una herramienta, porque tomamos 2 herramientas diferentes y las combinamos. Hicimos un pipeline en donde cuantificamos estas mutaciones en el RNA. Entonces, las herramientas más utilizadas para la cuantificación de RNA-seq tienen la capacidad para ignorar pequeñas diferencias entre los reads de RNA y el genoma al que se están alineando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gen, el gen A, que tiene reads wild type y tiene reads mutantes, y todos ellos van a alinearse al gen A por esta característica que tienen estas herramientas, que pueden ignorar si es que es un solo punto, si es un solo nucleótido que es diferente con el gen A, igual este read mutante va a alinearse con el gen A. Y esto es bueno porque el RNA-seq y todo es un proceso caro, ¿verdad? Entonces queremos optimizar la mayor cantidad de reads que queremos mapear al genoma, y con eso estimar mejor la expresión de los genes. Pero si nosotros queremos diferenciar entre la expresión del gen wild type y el gen mutante, entonces esto no es algo que queremos. Entonces lo que hicimos fue, integramos estas 2 herramientas que les digo. Una de las herramientas es la que detecta las mutaciones somáticas en el ADN, que se llama Somatic Calling, y las integramos con uno de estos cuantificadores de RNA que les digo. Entonces lo que hacemos es detectar las mutaciones somáticas, crear un transcriptoma personalizado para el paciente, en donde tenga los genes de referencia y los genes que nosotros encontramos que deberían estar mutados, y después con ese transcriptoma de referencia personalizado cuantificamos los genes wild type y mutantes. Entonces lo que va a hacer este programa es, ahora que tenemos un lugar en donde estos reads van a mapear mejor, entonces eso va a separarse y va a cuantificar la abundancia del gen wild type y el gen mutante de forma separada.
Bueno, entonces con el pipeline desarrollado analizamos 98 tumores y tejidos adyacentes de pacientes de adenocarcinoma pulmonar en Taiwán. Y estas son algunas de las estadísticas generales que nosotros vimos. Primeramente, la expresión y el tipo de mutaciones. Vemos que la mayoría de los genes que nosotros encontramos que están mutados en el DNA no se están expresando en el RNA, y eso es una de las primeras cosas que nosotros pensamos que podría estar pasando. 30% nomás de las mutaciones somáticas se están expresando en el tumor, y después vemos también un poco de mutaciones que están expresadas en el tejido adyacente al tumor y en ambos. Pero esto puede ser más bien porque hay células cancerígenas que están contaminando, o sea que cuando el doctor hace la cirugía no extrae completamente todas las células cancerígenas, pueden estar de repente también infiltradas en el tejido adyacente. Entonces también capaz haya mutaciones expresadas en el tejido no tumoral. Después, dentro de este 30%, 92% son variaciones puntuales, ¿verdad?, de un solo nucleótido, y en mucho menor porcentaje tenemos inserciones, deleciones y variaciones de varios nucleótidos. Este es un top 20 de los genes más mutados en la población que nosotros estudiamos. Entonces vemos el gen EGFR que les comenté antes, que está casi mutado en el 80% de la población que estudiamos. Después vemos la proteína P53, que es un vigilante genómico que lo que hace es parar el ciclo celular cuando hay daño en el DNA, para que la célula tenga tiempo para reparar este daño y después continuar con su replicación. Entonces, obviamente, si es que esta proteína está mutada, esto no va a ocurrir y la célula va a seguir replicándose por más de que tenga errores en el DNA, y las mutaciones van a seguir replicándose. Entonces, es de esperar que hayan cánceres que tengan este gen mutado. También tenemos muchos otros genes, pero no hace falta parar en cada uno de ellos. Entonces, esto, ¿verdad? La mayoría de los genes de las mutaciones somáticas no se están expresando. Y esto puede ser por dos cosas. Estamos hablando de tejido pulmonar y no todos los genes se expresan en tejido pulmonar. Entonces, de repente, por chance, hay una mutación somática dentro de un gen que no se expresa luego en el tejido pulmonar, y entonces no se va a expresar esa mutación en la célula cancerígena. Pero lo que queremos ver nosotros es si es que hay genes que deberían de expresarse en el pulmón, que tienen la mutación somática, pero que no está expresando, por alguna razón, no está expresando su alelo mutante, solamente está expresando el alelo wild type. Eso sería lo interesante de encontrar. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos visualizar eso? Y para comparar la expresión de los alelos mutantes versus los wild types del mismo gen, lo que vamos a hacer es un gráfico de esta manera. En el eje X vamos a poner la abundancia wild type, o sea, la expresión del gen en su alelo wild type. En el eje Y ponemos la abundancia mutante. ¿Y qué va a pasar? Si es que hay puntos que caen dentro de esta línea en 45 grados, lo que significa es que la expresión wild type y la expresión mutante es la misma. Es como que es heterocigoto y no hay ninguna regulación que inhiba o que sobreexprese ninguno de los dos alelos. Si es que un gen está por encima de esta línea, significa que se está expresando más en su forma mutante que en su forma wild type. Y si es que se expresa, si vemos que está por debajo de esta línea, entonces se está expresando más en su forma wild type. Entonces esto es como interpretar este gráfico. Y cuando hicimos con nuestros datos, vemos este gráfico que realmente es muy feo, pero podemos ver varias cosas. Primero, que si es que se expresa en ambas formas, en su forma wild type y mutante, están altamente correlacionados, que es lo que nosotros esperamos. Que si un gen se está expresando en su forma wild type, también el gen mutante se va a estar expresando más o menos en la misma proporción. Entonces voy a usar esta representación en esquemática que es un poco más fácil de interpretar. Vemos esta nube, que es la que les dije recién, que la expresión está correlacionada. También vemos esta línea horizontal acá, que es la mayoría de los genes. Acá el color de fondo indica la frecuencia. Entonces, cuanto más rojo, cuanto más intenso el rojo, significa que hay más puntos en esta región. Entonces, en la línea horizontal vemos que hay genes expresados exclusivamente en su alelo wild type, porque en el eje Y están en 0,
y en el eje X vemos que hay todo un rango de expresión en su forma wild type. Y lo que nos llamó la atención es que hay genes que están expresados únicamente en su forma mutante, que es esta línea vertical acá. Entonces, en el eje X están en 0 y en el eje Y tienen todo un rango de expresión mutante. Entonces, esto nos interesó y seleccionamos estos genes, y son 143 genes, pero también podrían ser aleatorios, ¿verdad? Podría ser que, sí, que por el azar se estén expresando y que no estén involucrados con ninguna función cancerígena. Entonces, primero queremos ver si es que entre ellos estos genes están relacionados de alguna manera en su función, y si es que esas funciones están relacionadas con el cáncer. Entonces seleccionamos estos 143 genes y buscamos en la base de datos String, que es una base de datos que tiene todas las interacciones proteína-proteína que al menos que conocemos hasta ahora, y podemos nosotros preguntar, dar una lista de genes y ver si es que estos genes están interactuando entre ellos. Otra vez el resultado que nosotros tuvimos es como medio complejo y todo enredado, entonces hice este esquema que es más fácil de interpretar. En esta red, cada punto, cada nodo son los genes que estuvimos viendo antes, y estos nodos van a estar conectados con un enlace si es que las dos proteínas se conoce que tienen alguna interacción. Entonces, vemos esto, vemos que hay un gran componente principal que tiene 51 genes que están conectados entre ellos, y después vemos pequeños componentes que están conectados entre sí, pero están desconectados a este componente principal. También vemos nodos desconectados del centro. Entonces, esto es una buena forma para filtrar todos estos nodos que están desconectados y solamente seleccionar los genes que nosotros vemos que están conectados entre sí y que, bueno, capaz ellos estén funcionando de manera conjunta. Entonces, seleccionamos estos 51 genes, hicimos un análisis de ontología de genes, que es más o menos preguntar y hacer un análisis estadístico para ver si es que estos genes están enriquecidos en algún pathway, como por ejemplo, acá vemos en los resultados pathways de mitosis, de proliferación celular, de apoptosis, y etc. Entonces, vimos estos cuatro pathways que están enriquecidos en estos 51 genes. Entonces, esto nos llamó otra vez la atención porque capaz si es que hay mutaciones en estos pathways, esto podría estar ayudando a las células cancerígenas en su capacidad adaptativa y así continuar su proliferación o su supervivencia. Entonces, ¿cómo nosotros vemos si es que estos genes están ayudando o sea, no ayudando, ¿verdad? Para los pacientes malos, pero para el cáncer, están ayudando al cáncer a sobrevivir o a proliferar? Lo que hicimos fue, tomamos estos 51 genes, tomamos la expresión en su alelo mutante, en su alelo wild type, combinamos esta información en forma matemática y usamos el clustering que también habló Mariana. El clustering jerárquico, que lo que va a hacer es juntar a los pacientes que más se parezcan en su expresión. Y también tenemos un resultado así. Vemos que hay una gran diferencia entre dos grupos y después se va subdividiendo, pero vemos que hay una principal diferencia entre este grupo que marcamos de forma rosada y este grupo celeste. Después vimos que este grupo, todos tienen una mayor cantidad de expresión mutante en todos estos 51 genes que vimos. Entonces pensamos que, bueno, esto puede ser de mayor riesgo y le nombramos como grupo de alto riesgo y grupo de bajo riesgo. Después seleccionamos, hicimos un análisis de sobrevida, que es un tipo de estudio estadístico que toma dos variables, el tiempo y la ocurrencia de un evento. Esto se hace generalmente en ingeniería cuando se quieren medir cuánto tiempo, por ejemplo, una computadora desde su creación hasta su fallo, ¿verdad? Pero en el campo clínico se usa por ejemplo, para su supervivencia del paciente, que se llama sobrevida, o se usa en mi caso, la recaída tumoral, que es desde que se resaca el tumor del paciente hasta que los doctores ven que el paciente vuelve a tener células cancerígenas en su tejido. Entonces, este es el análisis de sobrevida y vemos que
A ver, les explico primero el gráfico. En el eje X tenemos el tiempo en meses y en el eje Y tenemos el porcentaje de pacientes que sigue sin llegar al evento, o sea, que sigue sin tener recaída tumoral. Entonces, cada caída en este gráfico indica que hay un porcentaje de gente, de pacientes en este tiempo que recayó, ¿verdad? Entonces, una línea que caiga más rápidamente significa que estos pacientes tienen mayor riesgo. Y eso es lo que nosotros queríamos comprobar si es que, estos dos grupos que nosotros identificamos con estos 51 genes tenían alguna diferencia en su sobrevida en cuanto al cáncer. Y vemos que sí, es significativo y que estos dos grupos tienen en efecto una diferencia en el tiempo desde que se les resaca el cáncer hasta que el cáncer reaparezca. Entonces, eso es todo por ahora. Como conclusión, vemos que la herramienta desarrollada con el pipeline bioinformático que desarrollamos, pudimos mejorar la resolución del análisis transcriptómico al diferenciar la abundancia de los alelos mutantes versus los de referencia. Notamos la expresión mutante exclusiva en genes relacionados a procesos mitóticos, proliferación celular y apoptosis, y que esto puede estar conectado con la progresión o recidiva tumoral. Y finalmente, eso nos permitió identificar pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo de acuerdo con su expresión de los alelos mutantes. Entonces, respondimos a estas preguntas. ¿Será que hay mutaciones que se están expresando o no? Y vimos que, en efecto, hay muchas mutaciones que no se están expresando. Y también fuimos capaces de cuantificar cuánto de esta mutación se está expresando en el ARN. Y no solamente eso, sino que vimos que esa otra hipótesis que teníamos de que no es solamente la cantidad de mutaciones que se están expresando, como se cuenta en el TMB, sino que cuáles mutaciones se expresan y cuáles son las interacciones y cuál es la abundancia de esas mutaciones en la célula. Eso hace una diferencia y de hecho se vio que hay mayor riesgo o menor riesgo de recidiva basado en estos datos. Entonces, con eso voy a terminar también mi charla y muchas gracias a todos por su atención y estoy abierto a preguntas.